La semana en RCR, actualidad, entrevistas, comentarios del acontecer nacional e internacional en la semana en RCR. Seguimos a través de la semana en RCR, Red de Comunicación Regional. Vamos a tomar contacto a esta hora con el doctor Herbert Cuba García, viceministro de Prestaciones de Aseguramiento en Salud del Ministerio de Salud. Qué gusto saludarlo, doctor Herbert Cuba, muy amable como siempre. Muy buenos días y un saludo a través suyo a todos los peruanos. Señor viceministro, usted acaba de participar como parte de la representación de Perú en un evento desarrollado en Ginebra, en Suiza, sobre el tema vinculado a los derechos de los niños y adolescentes. ¿Cuál ha sido la importancia y la participación, especialmente en el sector salud, en este evento desarrollado en Ginebra, Suiza? Primero quisiera resaltar el hecho que el Perú tenía la misión de sustentar el sexto y séptimo informe periódico combinado del Perú ante el Comité de Derechos del Niño de las Naciones Unidas. Este evento se llevó a cabo en Ginebra los días 20 y 21 de este año, del año 2025. Como el tema de los derechos del niño, niñas y adolescentes, como así es conocido, es un tema transversal que ve no solamente al sector salud, sino también a otros sectores. En este caso, justicia, Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, entre otros. El órgano rector de toda esta política es el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Por eso es que la jefa de la misión en esta reunión ha sido la ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que es la que ha conducido la misión y que es la que ha dado el uso de la palabra en función a cada uno de los sectores. A mí me cupo el honor de representar al Perú y he tenido ahí también la intervención con relación a los problemas de salud para esta población. Lo importante de todo esto versa sobre dos áreas, ¿no? Una de ellas, que es el área ante el cual nosotros teníamos que hacer el informe, es el área sobre salud mental, de qué es lo que se está haciendo para evitar la violencia y el acoso contra los niños desde el punto de vista de la salud mental. Y el otro aspecto ha sido todo aquello relacionado con la violencia que hay contra los niños en sus diversas facetas. Quiero resaltar que el Perú, si bien es cierto, ha mejorado este indicador en los últimos años, sin embargo, el trecho todavía queda largo. Ha habido un desarrollo normativo importante, sobre todo en el área de la salud mental, también en el tema de la violencia contra los niños. Se ha hecho una serie de ajustes para el nivel educativo, en los colegios, etcétera. Sin embargo, todavía la implementación de estas leyes a nivel nacional resulta un poco complicado. Y los casos que el Perú ha señalado que tenemos que solucionar a futuro son el tema de la salud mental, que hay que implementar mayores inversiones para crecer con el número de los establecimientos de salud mental comunitario, por ejemplo. Luego, el tema de tener más licenciados de psicología en los colegios, que es la ruta que el Perú ha seguido. También lograr que en los establecimientos de salud se pueda dar mayor cobertura para el tema de la salud mental, pero además hemos resaltado el hecho de que en el Perú trabajamos la política intercultural y con enfoque en derechos humanos en los comités distritales de salud que hemos formado a nivel nacional. Y esto se les explicó ahí en esta asamblea, que el Perú tiene 1.891 distritos y de esos distritos ya 1.600 tienen comités distritales en funcionamiento. Fue una experiencia que les ha interesado mucho, debido a que dentro de cada comité distrital se expresan las diversas comunidades nativas, las diversas formas de ver el mundo
y además son las que dan de alguna manera la licencia para el funcionamiento. Les explicamos que nosotros, para hacer una inversión en una zona donde están las comunidades nativas, le pedimos la licencia social, la consulta previa o el consentimiento de las poblaciones. Y que esto mismo, con esa misma lógica, los comités distritales de salud, que son comités representativos de la propia población y de las instituciones públicas que se encuentran en el distrito, se genera una aceptación, una consentimiento para que se puedan implementar las políticas públicas en salud. Y en este caso concreto, por ejemplo, se puso el ejemplo de la planificación familiar, es decir, lejos que para nosotros sea un obstáculo, los padres, las APAFAS, preferimos trabajar con ellos, debido a que es los padres de familia, las APAFAS, las que nos tienen que a nosotros dar las objeciones que se tienen, y de ahí, con evidencias científicas, explicarles cuál es la naturaleza de nuestra intervención en los colegios, y luego con esta aceptación se puede intervenir en cada una de las regiones. Porque hay que tomar en cuenta que el Perú es diverso, es un estado pluricultural y por lo tanto plurilingüe, por lo tanto cada una de estas intervenciones debe ser apropiadas de acuerdo a su propia idiosincrasia y a sus propias costumbres. Y esto fue tomado muy bien debido a que había de alguna manera en el pasado la idea de que los padres eran una rémora, eran conservadores y que era mejor ir directamente a los niños sin pasar por los padres, con lo cual generábamos conflictos intrafamiliares y a veces hasta la destrucción de la familia. En este caso, lo que nosotros hemos planteado, que nuestro objetivo es el mismo, lo único que para nosotros el rol de la mentalidad de las comunidades es importante, y por lo tanto necesitamos que estas comunidades nos den la aceptación previa e entremos con mensajes pertinentes y adecuados a la zona, sin pasar por alto que hay aspectos de derechos humanos que son totalmente intransigibles, es decir, no existe idea de que podemos violar el Código Penal con la idea de que esto es culturalidad. Yo creo que esto es un tema esencial a tomar en cuenta, debido a que las convenciones que tenemos sobre protección de los derechos humanos en los niños nos obligan a respetar estos derechos en todas las circunstancias, al margen de cada una de las culturas que aquí se asienten. Por eso es que esta explicación ha sido sumamente satisfactoria, y esperamos que progresivamente podamos ir incorporando todas las políticas públicas a través de este mecanismo de consentimiento y aceptación de la propia población. Y dentro de estas políticas públicas, ¿cuáles son los temas más directos que se han tocado referido a los niños y adolescentes? El tema de vacunación, por ejemplo, que es un tema permanente en el país. Exactamente, un pedido que se nos hizo es de que todos los niños deberían estar vacunados. Nosotros les expresamos que el año que se empezó con este gobierno, y sobre todo en la gestión del ministro César Vázquez Sánchez, en las coberturas de vacunación eran bajas, y más bajas eran sobre todo en las poblaciones nativas y sobre todo en la zona sur. Y aquí el ejemplo era Puno, el cual sus coberturas eran del 27 al 30%. Hoy día, con esta nueva estrategia de los comités distritales, con el enfoque intercultural y de aceptación de las políticas públicas de salud, hemos logrado que hoy día la vacunación en el Perú sea más del 80%, y en Puno concretamente más del 80%. Esto es una demostración de la forma en que, trabajando con los padres de familia, con las autoridades locales, con las propias organizaciones comunales, con nosotros, articulando con los otros sectores, se pueden lograr impactos importantes. Y el otro tema que se ha visto y se ha discutido es el tema de que en el Perú se respeta hasta la fecha inescrupulosamente el tema de los adolescentes, ¿no? Sus derechos. Y en el Perú, como ustedes saben, está hasta los 18 años los adolescentes no tienen penalidad según el Código Penal. Y esto fue una preocupación, unas preguntas que hicieron ahí, que habían algunos proyectos que pretendían penalizar a los adolescentes debido a las últimas olas de criminalidad que se tiene. Lo cierto es que eso está en debate.
Es evidente que hay algunas circunstancias que habría que ver en parte. Sin embargo, la línea general es el Perú hasta la fecha está concorde a la política general que viene de los derechos humanos en el mundo, que es el consenso de tener despenalizados a los jóvenes hasta los 18 años. El otro tema que es esencial que hemos observado es que el Perú, uno de los principales problemas que tiene es la inseguridad ciudadana, la violencia en las calles, etcétera, y esto denota una gran ausencia una gran brecha de la política de salud mental en el país. Esto implica que debemos asignar mucho más fondos para esta política de tal manera que podamos contribuir a reducir la violencia desde los hogares, desde los colegios, desde las instituciones públicas, de tal manera que esto contribuya a que la población sea mucho menos tolerante a la violencia. Creo que estos son aspectos muy importantes que se han tocado en este evento y que el Perú ha dado muestras de avanzar. Sin embargo, como usted sabe, la brecha todavía es grande y por lo tanto hay mucho que hacer. ¿El tema de desnutrición, anemia, ha sido visto también? También hemos visto el tema de la anemia, la desnutrición, y se ha observado claramente que el aumento de la pobreza. El Perú ha tenido un incremento de la pobreza. La idea era que la pobreza se había incrementado más en zonas rurales y altoandinas. Se les ha explicado que la pobreza ha aumentado en Lima metropolitana, que es lo grave, que es donde más ha aumentado inclusive en proporción a su población, y que se están haciendo las intervenciones a través de los sectores, pero también que el efecto más importante es el crecimiento económico. De ahí se ha resaltado que este último año, en 2024, se ha reducido un punto la pobreza monetaria en el país, y estos son avances que demuestran la enorme correlación que existe entre el desarrollo económico y la pobreza en el país. Muy bien, doctor Heber Cubas. Entonces, en grandes líneas, los temas centrales que se han tocado en esta participación del Perú, en este evento que ha sido impulsado desde la Organización de Naciones Unidas en Ginebra, Suiza, sobre los derechos de niños y adolescentes, ¿no? Pero además quisiera resaltar aquí un aspecto esencial. Primero, la excelente participación de la ministra de la Mujer y su equipo, el equipo de Lima de la Cancillería y el de Ginebra en Suiza ha sido extraordinario, pero sobre todo ha calado hondo la propuesta que hizo la Presidenta de la República el 28 de julio del año pasado de la erradicación del cáncer de cuello uterino. Y esta propuesta, que tiene tres grandes aristas: el primero es la vacunación contra el virus papiloma, que ha sido extraordinariamente exitosa, con más del 90% de cobertura. El segundo tema es el tamizaje de aquellos pacientes que están en riesgo de contraer la enfermedad, y por último darles las terapias correspondientes, y para eso se les ha explicado que la política contra el cáncer en el Perú ha recibido en el último presupuesto un incremento importantísimo de llegar inclusive a más de 1.350 millones de soles. Todo esto se ha redondeado sobre la base de que sí existe una política de Estado desde más amplio nivel para luchar contra este flagelo. Muy bien, al señor viceministro de Prestaciones de Aseguramiento en Salud del MINSA, muy agradecido al doctor Heber Cubas García. Gracias, señor viceministro, muy amable como siempre. Un abrazo una vez más. Hemos presentado La Semana en RCR.